poco, el mes de abril, consagré a mi hija como mi pastor asociado, porque yo miraba el potencial que tiene en el ministerio. Y yo dije, no voy a ser egoísta para no consagrarla. ¿Por qué? Porque ella tiene que ejercer su ministerio. Ella me apoya mucho, pero yo no puedo ser egoísta desde que me apoye solo a mí, porque ella tiene que descubrir lo que Dios tiene para su vida. Amén, aleluya. Y le dije a mis líderes, y mis líderes fueron y la consagraron. Y ahora, hermanos, ella no para porque su agenda es... siempre tiene predicaciones, da conferencias, va a predicar para niños, para adolescentes, no para. Y en la iglesia es útil. Ella trabaja, no porque ella vaya a predicar, no cumpla con la iglesia, ella cumple con sus liderazgos. Es líder de adolescentes, de niños, y es secretaria general y es mi pastor asociado. Lo que yo le encomiende, ella lo hace. Amén. Hermanos, aleluya. Eso es importante. Yo de igual manera, antes de ser pastora, yo era miembro de una iglesia. Y yo me sujetaba y obedecía a mis pastores. Y el momento cuando Dios me indicó, ¿verdad?, ir al ministerio, ellos pudieron entenderlo. Y gracias a Dios, ¿verdad?, me abrió las puertas para poder ejercer un ministerio. Pero muchas veces, equivocadamente, nosotros decimos, Dios ya me ungió, Dios ya me dio de su espíritu, yo tengo muchos dones, no necesito al pastor, no necesito a la pastora para ir a ejercer un ministerio. ¿Sabe qué va a pasar, hermano? Que vamos a fracasar. Porque no tenemos, aleluya, ¿verdad?, la cobertura. No tenemos a alguien, ¿verdad?, que ore por nosotros, que interceda por nosotros, porque un ministerio no es fácil. En un ministerio, hermanos, se sufre. Y si nosotros no hemos permanecido en la casa del Señor para crecer, para aprender, no vamos a resistir. Vamos a terminar mal. Entonces, dice acá la palabra, plantados en la casa de Jehová, en el atrio de nuestro Dios florecerán. Una mujer bajo el poder del Espíritu Santo permanece en la casa del Señor hasta el momento que el Señor indique, hasta el momento que el Señor mueva para ejercer un ministerio, porque dentro de la iglesia hay muchos ministerios y nosotros ni siquiera lo imaginamos. Cuando empezamos a servir a Dios, ¿cuándo vamos a imaginar? Yo en mi caso, cuando empecé a servir a Dios, yo que me iba a imaginar que un día iba a ser pastora, me iba a dar el Señor privilegio de levantar una obra. No lo sabía. El pastor a veces me decía, hermana, dice, usted, yo veo que tiene un ministerio, váyase con mi esposa a predicar. Me decía, porque su esposa se iba a los pueblitos. Y yo le decía, pastor, si tengo un ministerio, le decía, algún día lo haré. Porque no lo había descubierto. Pero y yo le dije, a su debido tiempo. Y Dios le estaba revelando, ¿verdad? Él podía ver ese ministerio, pero yo no lo podía ver. Cuando Dios empieza con mis pruebas, hermanos, porque se sufre. No crean que el ministerio es así. Se sufre. Pasé por muchas pruebas en mi vida. Escasez, abandono, de todo, hermanos, enfermedades. Todo eso pasé. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué, Señor? Yo, cuando pasé esas pruebas, en vez de alejarme como muchos lo hacen cuando tienen problemas, ¿qué hacen? Se van al mundo, se refugian allá. Yo no, cuando tuve problemas, me acerqué a Dios y le dije, Señor, yo sé que tú existes y a partir de hoy te voy a servir. Y desde ese momento que le dije al Señor, hermanos, me aferré a Dios, y fui con los pastores y le dije, pastor, me quiero bautizar. Y el pastor me dijo, está bien, hermana. Qué bueno que ha tomado esa decisión. Pero lo que no sabía, que el pastor mandó a su esposa para preguntarme algunas cosas. Y dice la pastora, hermana, me dijo el pastor que se quiere bautizar. Sí, le digo, sí me quiero bautizar. Y me dijo, le voy a hacer unas preguntas. Sí, hermana, dígame. Dice, ¿usted perdonaría a su esposo por todas las cosas que le ha hecho? Y le digo, claro que lo perdonaría. Es lo que quería escuchar, dice la pastora. Porque si usted dijo eso, ese quiere decir que realmente está arrepentida y ha aceptado a Cristo como su Salvador. Muy bien, hermana. A partir de mañana empezamos con las enseñanzas para el bautismo. Y hermanos, el Señor, ¿verdad?, transformó mi vida. No fue de palabra. Yo tenía muchos problemas. Mi esposo nos abandonó, me abandonó con 2 niños
y no nos daban ni un peso, ya se imaginarán. Yo tenía que ir a trabajar porque yo dejé de trabajar y me decía, ¿para qué trabajas? Quédate a cuidar a los niños y yo trabajo. Porque yo pues tengo la carrera de contador privado. Y él me decía, no, quédate a cuidar a los niños. Y yo como esposa obediente me quedé a cuidar a los niños. Pero cuando él se decide rebelarse, irse, hermanos, no le importó nada. Entonces yo, con todos mis problemas, yo me acerqué a Cristo y pasé por mucha escasez. Tuve que trabajar, tuve que irme muchas veces al trabajo con mi niña enferma. Mi niña se enfermó y no me quedaba de otra. Tenía que hacerlo. Pero Dios me estaba preparando. Me estaba preparando para lo que Él tenía para mi vida. Y después, hermanas, me enfermé. Para terminar, me enfermé. Y yo trabajaba. Y cuando hay días que yo no me podía levantar y estaba tirada, no podía ir a trabajar y no iba. Pero Dios estaba en mi prueba. Y yo le decía, Señor, yo sé que tú eres real. Yo sé que tú sanas. Yo sé que tú tienes poder. Y un día me tocó quedarme sola. Porque mi hermana me dijo, te llevo a los niños. Y unos días voy al pueblo y me los voy a llevar. Y yo le dije, está bien. ¿Qué pasó, hermanos? Que yo me enfermé. Y no me podía parar. Y yo decía en mi mente, ¿cómo es que no pasan mis vecinas para decirles que me ayuden, que me compren algo para comer? Porque no podía levantarme. Pero allí, en medio de mi dolor, Dios habló a mi vida. Y nunca me voy a olvidar del texto que Dios me dio, Hebreos 12:11. El Señor me habló a través de su palabra y me dijo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo. Pero después dice, da fruto apacible de justicia en aquellos en quienes han sido ejercitados. Cristo vive, aleluya. Cuando yo leí esa palabra, hermanos, yo dije, entonces no estoy sufriendo por solo sufrir, sino que hay un propósito en mi vida. Y ese día, hermano, estaba yo postrada y yo le dije, Señor, mírame, no me puedo hincar para orar, pero yo sé que cuando uno clama con corazón sincero, tú escuchas. Y allí en la cama, postrada, clamando, hermano, ahí postrada porque no me podía hincar para orar ni pararme, acostada, yo le dije, Señor, yo sé que tú sanas y te ruego que tengas misericordia y tú me sanes. Hermano, Dios me sanó. Porque eso que me daba temperatura siempre pasaba, no era algo que una vez y ya, sino que de pronto una vez al mes o 2 veces al mes, y yo no sabía qué era. Pero Dios me sanó y nunca más volvió eso. Aleluya. Cristo vive, aleluya. Me permitió pasar por ese proceso de prueba, de dolor, de aflicción. Y yo decía, ¿qué necesidad tengo yo de ir a trabajar y dejar a mis niños cuando tengo un esposo para que vea por mis niños? Yo lloraba, pero Dios, hermanos, trató conmigo y me dijo un día, el Señor, a través de la oración, a mí no me gusta verte sufrir, pero es necesario que tú sufras, porque yo quiero que tú seas útil para mi obra. Amén, gloria a Dios, Cristo vive. Gracias a Dios, hermano, hoy puedo decir que la gloria es para mi Dios. Permanecí en medio de la prueba, permanecí en medio del dolor, porque yo le creí a Dios, porque yo verdaderamente me aferré en Dios, porque aquel que no se aferra a Dios no llega ni a la mitad del camino. Cuando alguien se acerca y me pide consejo y me dice, hermana o pastora, oye, tengo este problema, hermana, me quiero divorciar. Quizás ellos esperando que yo les diga, divórciate. No, yo les digo, luchen por su matrimonio, hermanas. Reconcíliense, busquen a Cristo, aférrense a Cristo, porque el divorciarse no es la solución del problema. No saben qué es estar sola y enfrentar todo lo que tú tengas que hacer, ver por la vida espiritual de tus hijos, por los gastos, por todo. Solamente una mujer que sirve verdaderamente a Dios puede salir adelante. Aleluya. Y mi victoria, hermanos, ha sido Cristo. Mi victoria ha sido Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Criar a 2 hijos y en los caminos del Señor y con profesión, aleluya. Pero eso para la gloria de mi Dios.
Y yo sé que Dios permitió todo esto porque tenía un propósito para mi vida. Hay que permanecer en medio de la prueba, permanecer en la casa de Dios, permanecer en la fe, creerle a Dios. No que las pruebas, hermano, muchas veces la prueba aleja a la gente. Ves a la hermana ya, oye hermana, ¿por qué no vienes a la iglesia? Ay hermana, es que tú no sabes. Tengo muchos problemas con mi esposo, tengo muchos problemas con mis hijos. No puedo ir al templo. A lo contrario, es cuando tú tienes que estar en la casa de Dios. Cristo porque el que vive, tiene aleluya. poder para resolver tu problema Gloria a Dios. es Cristo, aleluya. Nosotros no podemos, si Dios no está con nosotros, hermanas, no podemos ser victoriosas, aleluya. Por eso, aleluya, dice aquí, ¿verdad? Una mujer bajo el poder del Espíritu Santo permanece, es una mujer que permanece. Dice como la palmera. Sí conocen la palmera, ¿verdad? Todos conocemos cómo está derechito. Y aunque vengan los vientos, ¿verdad? Casi nunca lo vemos doblada. Y así quiere Dios que permanezcamos. Que las pruebas, hermanos, no nos hagan tambalear. Que las pruebas no vengan a quebrar nuestra vida, sino que las pruebas nos lleven a los pies de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, Cristo Dice vive. la palabra en San Juan 15, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Si tú quieres victoria en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, permanece en el Señor. Aleluya. Porque muchos quieren gloria, pero no se humillan delante de la presencia de Dios. Aleluya. No se humillan al Señor, no le dicen, Señor, cámbiame, transfórmame. Muchos quieren fama, pero no se someten a Dios. Y el ministerio y el servicio no es fama. Amén, aleluya. Sino que es obediencia a Dios, aleluya. Cristo vive, Hay muchos que dicen, aleluya. yo quiero ser pastor para que todos me reconozcan. Yo hace días platicaba con mi hija, que es pastora, y le digo, yo nunca vino en mi mente eso. Yo solamente quería agradar a Dios. Porque en eso consiste el ministerio, agradar a Dios. No es que me conozcan, porque es un proceso que nosotros pasamos. ¿Y cuántos estamos dispuestos a ser quebrantados para poder hacer la voluntad de Dios? Aleluya. Para que eso suceda, hermanos, tenemos que permanecer. Vamos a dar lectura en el libro de Lucas. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Voy a invitar a la pastora Susana que nos apoye con esa lectura. Aleluya. Vengan, usted es mi ayudante hoy. Lucas 2:36. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Amén, aleluya. Ahí está un ejemplo bíblico, amadas hermanas, amados hermanos.